nadie. No veo a más nadie por ahora, porque esto se mueve a una velocidad más lenta. Bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio aquí bien interesante. Vamos a hacerles a ustedes una presentación que venimos trabajando en el comité de brokers que nos armó Gladys, que lo lideriza nuestro amigo Ernesto Adrianza. Y que para tratar de darla y impartirla de manera global a todos los corredores de Venezuela. Es un proyecto bien interesante en el cual me invitaron y de verdad estoy muy animado, y a mí me tocó la parte de hacer la introducción. Entonces voy a presentárselas a ustedes hoy lo que llaman la versión corta. Una versión corta porque vamos a tomar en esto 15 minutos, media hora máximo, pues, y en ese tiempo lo que preparamos como la versión formal es mucho más larga porque es muy rica en láminas, es muy rica en gráficas, ¿no? Entonces, para darle inicio a esto, vamos a darle aquí a la siguiente lámina, que no sé cómo se le da a la siguiente lámina. Ajá, ahí está. Muchísimas gracias a Diana, a Humberto y a Mercedes por esta invitación, y al grupo de Realty Group mi abrazo, mi cariño y mis más sinceras deseos de que este ratico que pasemos juntos les ayude a visualizar la maravilla del mundo en que estamos, que se llama RE/MAX. Vamos a hacer entonces la presentación de lo que es la introducción de nuestro Fire Up para el grupo de corredores, que si Dios quiere lo vamos a estar dictando para todas las personas que sean que estén bienvenidas en nuestro equipo de agentes asociados, ¿no? Ahí les puse esa lámina, y es la lámina de primera que siempre pongo, porque cada quien tiene que tener muy claro cuál es su propósito en la vida. A mí me mandaron aquí a ser papá y abuelo. Y de paso, pues he tenido que trabajar en muchas cosas para poder mantener y para poder tener a esa maravillosa familia que Dios me regaló. Ya son 4 hijos. Ahí de esa foto que está ahí, lamentablemente la vida pues se le pone a uno a veces difícil, es del 2015, la foto del grupo. Por tanto, ahí nada más habían 5 nietos, ya van 7 y tienen 2 en camino, que son de la hija más chiquita y del tercero de los varones que está teniendo su tercer hijo. El mayor tiene 2, el segundo tiene 3, el tercero tiene 2 y uno tercero que viene, y la muchachita uno solo, que es el que viene por ahí. Bueno, entonces hoy vamos a hacerles la presentación de es la introducción. Nosotros vamos a hablar hoy de naturaleza del trabajo, en qué consiste nuestro trabajo, cuáles son las tendencias del mercado, cómo convertirnos en las 4 razones fundamentales por qué el que se mete en agente asociado, si no lo entendió bien, fracasa. ¿Por qué va directo a su fracaso? La misión del agente asociado, las metas y lo que es un plan de marketing. Lo primero es la naturaleza de nuestro trabajo. Nosotros vamos a entender muy bien que este trabajo nuestro, el de cada uno de ustedes, porque este trabajo, digamos, se centra en que se centra el trabajo. Estoy dando una charlejito, no te puedo atender ahorita. Se centra el trabajo en que nosotros debemos atender a nuestra gente desde nuestra función de emprendedores. Un agente asociado de RE/MAX es un emprendedor, es una empresa que se une a un sistema que está compuesto por brokers y oficinas, un máster en cada país y una gran organización global. Pero el no entender eso lo lleva a no poder sentirse cómodo en ninguna oficina RE/MAX. Por tanto, ese punto inicial de que esto es un negocio para emprendedores y que cada uno de los que estamos metidos en esto tenemos que ser unos emprendedores. Si no entendemos eso, pues no avanzamos ni podemos ir a ningún lado, porque estamos siempre esperando que los demás hagan las cosas para nosotros y resulta que estamos equivocados desde esa perspectiva, ¿no? El propietario es el primer componente de este trabajo. Es nuestro cliente al que nos debemos, y hay que acordarse de esas frases tan viejas y trilladas como que el cliente siempre tiene la razón. Nosotros nos debemos a nuestro cliente. Eso es una observación importantísima, porque a veces nosotros nos creemos que tenemos, en tantas cosas que hemos oído en estos días, uno dice que la forma de mercadearse es exponernos y presentarnos y presentarnos. Y resulta que hay que tomar el enfoque de que nuestro objetivo no somos nosotros, sino nuestro objetivo es atender al otro. Por tanto, esa atención que le debemos dar nosotros al propietario o al comprador, en el caso que fuera ese el caso,
hay que tenerlo bien patente y bien presente siempre para saber a quién nos debemos nosotros. Después viene el trabajo de la gente per se. Después viene el proceso, entender que nosotros no estamos en un acto, sino en un proceso. Las ventas, las captaciones, las búsquedas de propiedades para la gente son procesos, no son actos. Por tanto, los procesos son largos, compuestos por pedacitos. Tenemos que ir ejecutándolos con sistema, con control, sabiendo exactamente lo que estamos haciendo. El contrato de representación, por supuesto, es la fase cuando ya tenemos en nuestras manos una propiedad, la cual entonces debemos mercadear de manera correcta para poder llegar a la fase que hemos llamado ahí la número 5, que es mostrarla. Hoy en día, pues nos hemos documentado y nos estamos preparando de una manera increíble en cuanto a las presentaciones virtuales, cosas que hace 2 o 3 meses, pues no nos hubiésemos imaginado, sino nos parecían que eran novedades que estaban allí para usar, pero no era una necesidad. Hoy en día, el que no tenga eso como parte de su propuesta a la hora de hacer negocio, está verdaderamente mal, porque no va a lograr ningún negocio, sino nos metemos en el mundo de la parte virtual. El contrato de compraventa, que hemos descubierto también que podemos hacer pues, procesos de ventas privadas, que son una parte muy interesante y muy novedosa, pero que siempre hay que tenerla con mucho cuidado porque debe originarse en las partes y debe estar contra fuego y contra todo para que sirva y para que funcione, ¿no? El tipo de propiedades es muy importante saber que tenemos varios tipos de propiedades. Ustedes todos la conocen, pues la residencial, la parte comercial, la parte industrial, las cuales deben ser seleccionadas por cada uno de ustedes y especializándose para que sean efectivos y eficientes. Luego nuestros honorarios, que hay que meternos esa palabra en la cabeza, no honorario, no mi comisión, sino mi honorario. Es una manera sutil, pero que hay que tenerla siempre presente. Y no sé si ustedes lo saben, pues que hay licencias, hay otros países como Estados Unidos y Canadá, que no lo tenemos en la mayoría de los países latinoamericanos, tienen una cantidad de reglas y leyes y le impiden a uno ejercer si uno no tiene la licencia y si esa licencia no está colocada en una oficina. Eso le da una naturaleza distinta al trabajo de Estados Unidos porque es obligatorio. Ahí no puede haber corredores independientes. Ahí puede haber corredores en distintas oficinas, pero no puede haber corredores independientes. Cosa que por la naturaleza de nuestro trabajo, la veremos en un futuro, porque poco a poco nos iremos dando cuenta que el que no esté en una oficina y esa oficina, la que no tenga marca, el que tenga su trabajo en una oficina independiente, poco a poco se va a ir dando cuenta de la cantidad de cosas que se está perdiendo. Y eso, pues, lo vamos a ver pronto, después de esta pandemia, ¿no? El segundo punto que tenemos que estar muy pendientes de los agentes asociados es de las tendencias del mercado. Cada quien tiene que responsabilizarse por su mercado y tiene que estar muy pendiente de todas las cosas que suceden allí en ese recinto. Cuando yo hablo de esto, lo vamos a hablar un poquitico más adelante, pero las tendencias del mercado sujetas a una zona es lo que para mí define a un corredor exitoso, a un top producer. Cuando la persona entiende que su trabajo tiene que estar zonificado. Yo recuerdo haber leído por allí unos libros en los cuales alguien relataba, echaba el cuento de cuando él llegó a España y quería ser corredor inmobiliario y se metió a una oficina y en la oficina le dijeron, aquí tienes estas 10 por 10 cuadras. Eran 10 por 10 cuadras. Eran ahí 100 y pico de edificios y le dijeron, ese es tu territorio, pero no puedo hacer más nada. Entonces, si tú quieres hacer donde tú quieras, pero nuestra recomendación es que el señor entendió eso y lo cultivó desde el primer día y se hizo un super territorio en el cual él fue, como vamos a ver más adelante, el dueño de ese territorio. Hay 5 cosas y 5 tendencias básicas para investigar. La parte social, precisamente, cuál es el territorio, cuántas cuadras voy a tomar, cuántos cines hay, qué tipos de personas habitan allí. Hay guetos, hay personas, hay sectores, por ejemplo, que están más poblados por algún tipo de inmigración. En el caso nuestro, hoy en día se ha ido mezclando mucho en Caracas, pero hay muchos países. Por ejemplo, uno va a Boston y hay un barrio chino. Uno va a Boston, hay un barrio italiano. Y esos están compuestos por personas que tienen ahí varias generaciones, pero vienen originalmente de esos países, ¿no?
Entender luego lo que, lo que son las variaciones económicas, cómo van cambiando, cómo van modificándose las zonas. También en los otros países europeos y en Estados Unidos está sucediendo mucho que ciudades que estaban feas, muy destruidas, las han ido remodelando y han ido invirtiendo de manera tal que las propiedades que eran, por ejemplo, las zonas industriales, las sacan del centro de la ciudad y esas ciudades industriales las convierten en unos nuevos desarrollos cuyos precios se elevan increíble, de una forma que los precios se duplican y triplican en un periodo de 2, 4, 5 años. La parte tecnológica, pues eso la hemos vivido en estos días verdaderamente de una manera muy intensa, porque la cantidad de información y de cosas maravillosas que hay desde el punto de vista tecnológico para poder hacer de nuestro trabajo una cuestión mucho más sofisticada es impresionante, ¿no? Entender que con lo de la competencia se va a ir perfeccionando y profesionalizando, eso es un tema que hay que entender. Por eso decía antes que las personas que están en este negocio para quedarse y que quieren hacer de esto un excelente negocio, que entre paréntesis es bueno decirlo, que hasta ahora ustedes se dan cuenta, ustedes saben cuántos agentes somos en el mundo, los de RE/MAX, somos 120,000 más o menos. Ustedes saben cuánta gente se reúnen en Denver todos los años, son como 6,000. Si sacan la cuenta, ahí hay un 5% de todos los agentes mundiales que se reúnen en Las Vegas, perdón. Y a los que se reúnen en Las Vegas, ese 5%, esos 6,000 personas que están allí, representan fundamentalmente la crema innata, pues las personas que logran llegar a esas enormes y fabulosas cantidades de cierres y de negocios que nos parecen imposibles, pero que ahí están. Y esas personas son las que siguen esto que estamos hablando, de todas estas cosas de que estamos expresando aquí y que son las recetas del modelo de RE/MAX, pero que no todo el mundo las comprende, las comparte ni las aplica. Y después, bueno, las regulaciones. ¿Qué pasó con las condiciones de tal o cual urbanización? Cambió, van a hacer una construcción donde antes había un parque. Eso distribuye los precios distintos, modifica las cosas que debo saber para poder yo ser el dueño de ese territorio. Vamos a ver ahora cómo hacemos para nosotros convertirnos en ese corredor que siempre hemos soñado ser, en ese corredor que es el que cuando uno lo empiezan a llamar. Eso es una sensación realmente impresionante y muy sabrosa, porque yo empecé como corredor en el año 2005. Antes de eso había manejado inmobiliarias, pero nunca había sido yo vendedor. Entonces, me tomó pues el tiempo aprender a ser vendedor. Me fui a la cámara, me certifiqué y recuerdo mucho cuando hice mi primera venta. La primera venta que yo busqué y capté a un cliente y ese cliente me dio el apartamento, era un amigo, y de allí empecé a mostrarlo, o sea, hacer todo lo que hablábamos antes. Allí comprendí y me pasé por esa cantidad de cosas, y para que eso me convirtiera de allí a ser un agente preferido, yo pasé por lo menos como 5 años, que empezó aquellas personas que había ido vendiéndole a que esas personas me volvían a llamar. O me mandaban una persona que me dijo, no, fulano me dijo que tú le habías vendido la propiedad, quiero que me la vendas tú. Entonces ahí viene el primer punto de cómo convertirte en preferido. Vamos a leerlo rápidamente. Es la confianza, el saber cuál es mi mercado, el entender y aprender a escuchar a nuestro cliente, el estar disponible para él el momento y la hora que él quiera. ¿Qué es lo que es verdaderamente dar un servicio inmobiliario a mi cliente? Y el profesionalismo en la gestión nuestra de nuestro trabajo. Entonces, la primera parte, que es la confianza, igual que todos los otros elementos que nombramos, son transmitidas y son hechas, muchas de ellas, otras con conocimiento, por supuesto, el saber, el tener conocimiento especializado. Pero la mayoría de estas condiciones vienen a partir de la parte emocional. Por eso es que si ustedes me preguntan, en una entrevista una vez me preguntaron eso, que cuál era la cosa que yo le recomendaría a un agente inmobiliario que aprendiera, aparte de todas las cosas que tiene que saber un corredor y todas las cosas que debemos manejar de las páginas web, de la publicidad, todas esas cosas. Y cuando yo me puso ese señor, me hizo esa pregunta, yo me puse a pensar, bueno, ¿qué sería lo que yo le recomendaría a un agente para que se elevara a las estratosferas de sus ventas? Y puede llamarse el neurolingüística, puede llamarse metan a ser actores de teatro, pueden llamarse que aprendan a hacer cursos de relaciones sociales, manejo de la dicción, manejo de la oratoria, cómo dar conferencias, en fin, todo aquello relacionado
a la forma de comunicar y de transmitirle a mi cliente que yo lo estimo, que yo le aprecio, que yo le tengo mucho respeto y mucho cariño. Esa parte emocional, transmitida de manera elegante, sin estar haciendo cosas extrañas, eso es lo que va a poderme colocar a mí en lo que vamos a ver ahorita de ser el corredor preferido. La confianza. Bien, hay esos puntos que les puse allí que son resumidos, pero son muchísimas más detalles que vienen en la lámina, pero en las otras láminas más detalladas. El poder escuchar activamente, ¿qué quiere decir? Los corredores o los vendedores de antes éramos unas personas que hablábamos y hablábamos, y con eso muchísima gente creía que a través de ese método iba a conquistar la gente. Hemos aprendido con el tiempo que hay que hacer una parte de vender y de comunicar, pero la parte más importante que debemos aprender es a poder escuchar activamente, es quedarnos callados después de haber hecho preguntas inteligentes, preguntas de aquellas de cómo, cuándo, por qué, para qué, qué pasa si. Luego, ser íntegro. ¿Saben lo que es ser íntegro? Y ustedes se saben seguramente el cuentico ese del señor, no sé si lo saben, que lo cuenta un japonés colombiano que está en las redes, que es muy interesante el cuento. ¿Lo han oído ustedes o no? Levanten la mano el que lo ha oído. Nadie levanta la mano. Es un señor que se va, se lo voy a echar rapidísimo porque no se les va a olvidar. Ajá, por aquí como que si hay alguien que levantó la mano. No, no sé, no veo. Es un señor que se va y se le ocurre. Bueno, después se los cuento. No se los voy a contar ahorita. Después se los cuento, porque se me va a ir mucho tiempo. Bueno, tercero, satisfacer las necesidades no expresadas. Sí, se me va a ir mucho tiempo en el cuento. Las necesidades no expresadas son la parte más delicada de una comunicación. Y es aquello que cuando uno pregunta, ¿y usted necesita mudarse ya? Y el señor voltea y ve a la esposa y lo voltean a uno, bueno, ya es dentro de un mes. Resulta que el señor lo están botando de donde está. Entonces, cuando no lo dice porque le da pena, pero esas cosas que no se dicen, esas cosas que se comunican a través de un sí, tal cosa, ¿no? Cuando uno lo incomoda con una pregunta, allí tenemos que convertirnos en unos expertos en programación neurolingüística para tratar de entender las cosas que no se dicen. Esa es la forma de ir poco a poco uno satisfaciendo lo que quiere mi cliente, no lo que yo quiero. Por ejemplo, uno no va a vender la casa, uno va a ver si ese señor quiere comprar la casa. Cuando ese enfoque se hace así, uno va entendiendo una cantidad de cosas que a veces no se comprende sino después de unos años de ejercicio, ¿no? Desarrollar las relaciones personales es como lo que pasó esta mañana cuando estaba escuchando yo ahí la reunión de Gustavo Caricote con el de Brasil, el señor de Brasil, y cuando llega el señor de Brasil da las gracias a Gustavo porque lo tuvo en su casa, con su familia, cuando él estuvo allá en Denver. Eso es precisamente relaciones personales. Allí es que se hacen vínculos que uno no se pueden destruir ni se olvidan por muchos años, ¿no? El último punto, yo lo viví de una manera muy dura y muy cruel en ese de las presiones a un cliente. Empezando yo este negocio, tenía una cliente que era mi vecina en la Torre Humboldt, donde tengo la oficina, y me entregó la oficina para que la vendiera. Y resulta que yo estaba muy jojoto, muy novato, estaba arrancando las ventas y conseguí un comprador. En aquel momento los precios ya se estaban deslizando hacia abajo o empezando, pues hacían así, ¿no? Pero conseguí un comprador y de verdad que me pareció interesantísima la oferta que le estaba haciendo a la gente y cometí ese error. Los presioné a ella, que era conocida, y a él, al marido de la señora, lo conocía yo de muchacho cuando éramos, yo iba a decir que patoteros, pero yo nunca fui patotero, pero que éramos, digamos, parranderos, más que patoteros. Andábamos en esas farras de muchachos y el señor lo presioné y le dije, fulanito, si tú no vendes esa propiedad hoy, no vas a volver a tener ese precio jamás, porque ya yo conocía lo que estaba más o menos en el mercado viniendo. El hombre se me ofendió y bueno, les voy a decir que no solamente me perdí la venta, perdí el amigo, porque realmente no se disgustó conmigo y me quitó la propiedad y me equivoqué muy feo por haber presionado a los clientes. Así que hay que tener muchísimo cuidado con eso de la presión del cliente, que cuando uno se hace esas cosas, ¿no?
Bueno, la confianza entonces está basada en la percepción que tenga el cliente de que yo lo estoy entendiendo y que lo que él quiere es lo que yo le estoy dando. Entonces, fíjense, esa es una percepción. Yo no sé si ustedes saben lo de las percepciones. Hay un cuento muy bueno que dice que había un señor dando una clase de matemáticas en esas clases enormes de 200 personas y llegaron dos muchachos peleando. Se dieron unos golpes y le pegaban uno al otro. Y en eso el señor perdió el control de la clase, el profesor, y eran como 200 alumnos y aquel zaperoco, cuando los logró calmar, le dijo, hay un examen de matemática, profesor. No, 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 es un examen de redacción. Tienen 15 minutos para describir, retiró a corregirla. Bueno, el señor encontró 200 versiones distintas de lo que había ocurrido, porque cada uno tenía una percepción, una perspectiva. Eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces con los clientes que creemos que les estamos dando el mejor de los servicios y resulta que la gente está mal atendida, aburrida, porque no les estamos dando lo que ellos quieren, sino lo que nosotros creíamos que queríamos, que él quería, pues lo que nosotros creíamos. Hay que darle a la gente lo que ellos quieren. El punto B es el conocimiento del mercado. Fíjense, allí le puse la palabra dueño. Cuando ustedes entran en una zona, ustedes entran en una oficina, el broker les empieza a adiestrar y el broker les indica cómo deben hacer las cosas por aquí y por allá y les habla de la parte de zonificación. Yo uso mucho esta palabra, me encanta porque ustedes tienen que hacerse dueños de la zona, ser los reyes de la zona, ser los que los conocen. Cuando ustedes ya entren a una zona donde ustedes van al automercado, Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo estás? Y ustedes lo saludan por su primer nombre, ya lo conocen. Ayer te dejé unos volantes, sí, muy amable. Por aquí vino la señora Rodríguez y te dejó que la fueras a visitar y tal. Esa persona se convierte en el rey de esa zona, en el dueño de esa zona, y ese corredor va a poder ser un top producer. Si no se entiende eso y se toma una propiedad, pero es que yo no vivo en Caricuao, pero es que la señora es muy amiga mía y atiende en Caricuao y atiende en La Guarena y van y atienden, entonces en Valencia hay un señor, entonces ustedes no, yo la muestro los sábados. Y eso todos tenemos esa tentación. Caemos en ella y nos alejamos de ser top producer, pero de una manera abismal, porque no nos da tiempo. Lo único que un corredor no tiene para ser top producer es que no tiene más tiempo. El top producer que logró hacer una cantidad, hizo 12 firmas en un año y quiere hacer 18 el año siguiente, para hacerlo tiene que buscar asistente que le ayude a que haya una parte del trabajo que la haga otro. Pero si no, no llega a hacer esa cantidad de ventas que él quiere, ¿no? La habilidad de escuchar, esa escucha activa que hablamos antes, esa escucha activa es impresionantemente indispensable. Hacer las preguntas inteligentes para entender qué es lo que el Señor necesita, qué es lo que le preocupa, qué es lo que lo angustia, en dónde podemos ayudarlo. Si yo no logro saber eso, ¿cuántas veces pasa? Ajá. Y si no lo llamo con la frecuencia adecuada, pasan 15 días y no es contactado a la persona, le han pasado muchas cosas. Entonces, cuando ya yo venga con mis propuestas o con mis ideas, el Señor está en otro espacio y en otro momento histórico porque ya ahora no quiere vender. O lo que nos ha pasado más de uno, que de repente uno está en ese proceso. A nosotros en la oficina tuvimos una devolución después que había una parte en el contrato en que decía que el señor podía pagar la propiedad a partir de el 15 de abril. Y no decía ni cómo, ni cuándo, ni cómo, sino que la dejamos así por una equivocación, que él podía pagar la propiedad, dio el 30% y el resto lo podía pagar desde el 15 de abril. Y empezó el señor y el señor pagó todo. Pagó toda la cantidad, la depositó en la cuenta del propietario. Cuando nos dimos cuenta de repente, a la semana y media, el propietario que estaba en el exterior dijo, no, mira, yo no voy a vender. Tienes cláusula penal, la pago, pero no voy a vender. Bueno, tardamos como, creo que fueron como 3 o 4 meses en poder, el señor, el propietario tuvo que viajar a Estados Unidos porque había recibido como $100,000 para poderlos devolver en cuentas de a pequeñitos, de a $8,000, $10,000 en cada cuenta. Bueno, como 4 meses por
porque el señor cambió de opinión, estaba en otro estadio, estaba en otra situación y eso nos costó ese aprendizaje. Disponibilidad. Me recuerdo cuando empecé en este negocio que a mí me encantaba hacer parrillas los domingos con mi familia, con los muchachos, y los domingos sonaba el teléfono. Y a veces yo me sentía como un amigo cuando estábamos más jóvenes que era partero y estábamos jugando a Gilei o dominó y de repente sonaba el teléfono y el partero tenía que salir a atender su parto. Así mismo nosotros. Si ustedes no quieren, o si ustedes quieren ser top producers, si ustedes quieren estar en la cumbre, tienen que atender llamadas con calidad, con atención, con cariño. No es que voy a atender la llamada así como todo pesado y todo, qué fastidio con este señor, sino con el mayor cariño del domingo. Estoy en plena parrilla y atiendo a mi cliente para poder darle calidad de servicio. Servicio, que es la parte que nosotros prestamos. Nosotros no vendemos cosas, sino vendemos atención, ganada con la confianza, con la disponibilidad. Y esa es la mejor manera de conseguir a otros clientes. Cuando ustedes atienden durante 3, 6 meses que dure una operación o que dure una gestión a una persona y ahí se conocen, ahí hay ese rapport, ahí hay esa creación de esa confianza entre los dos, de que saben que uno está disponible, dispuesto, atento para poder resolverle sus problemas. Allí en ese momento es que yo agarré y capturé y tengo un cliente para toda la vida. Eso es dar servicio. De manera profesional, haciendo uso precisamente de todas estas cosas que hemos estado aprendiendo en esta pandemia, para que nadie me critique a mí mis fotos. Por cierto que anteayer estábamos viendo con Alfredo Loeb, no sé si ustedes la vieron, la parte de, hablaba él de rendering y la parte del staging. Staging es agarrar y organizar las cosas en la casa. Primero las hace uno manualmente, pues quitar los platos de la cocina, en fin, los retratos, las fotos, los marcos, en fin, de esa cantidad de cosas que a veces hacen muy ambiente muy pesado. Y el staging lo permite hacer a través de la parte electrónica. Y después hablaban del rendering, que el rendering es un salón, decorarlo con cuestiones de ficción. Ahí hay que tener mucho cuidado porque si yo ahí lo comenté en la reunión, pero no sé si lo vieron, no me hicieron mucho caso, pero porque es delicado, eso se usa mucho para la venta primaria. Cuando ustedes tienen una propiedad, la decoran electrónicamente y entonces la gente se la imagina. Pero cuando uno está haciendo una venta secundaria y usted hace eso muy profundamente, cuando la persona va a ver el apartamento, ve otra cosa. Entonces se puede sentir engañado. Que uno pone un amoblado moderno y unas cortinas nuevas y una iluminación fabulosa. Entonces, cuando eso lo ven las personas en la publicidad y de repente va a ver el inmueble es otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado porque eso estaría en este punto que estamos hablando del profesionalismo. Yo no sé si eso puede ser bien recibido. Entonces es distinto preparar una sala en venta primaria o después de haber llevado a la persona a ver la propiedad, decirle, lo puedes convertir, estás viendo esto, ¿verdad? Ahora mira, yo tengo esto y lo puedes convertir en esto. Eso cuesta bastante real el hacer el rendering eso. Pero si lo tengo preparado, eso puede ser una herramienta para la venta muy importante, ¿no? Así que comprar, vender una casa es una experiencia emocional. Emocional. Por eso es que hablábamos de lo del teatro, del PNL, psicología. Algunas de esas cosas que ustedes quieran estudiar les va a servir porque este es un negocio de emociones. Ustedes están en una presentación de una casa, mostrando una casa, y yo recuerdo tanto este evento cuando una vez que yo estaba mostrando y de repente la señora me dice, y cosa que cometía yo al principio porque yo hoy día no permito que el propietario entre a la casa cuando yo estoy mostrando la propiedad. Y en aquel momento la señora venía conmigo, la señora, y la señora dice, y aquí en este cuarto, allí en ese sitio murió la abuela. Fue un momento supremamente triste. Todo esto. Es más, a veces la sentimos en estas paredes. Bueno, por supuesto, perdí toda oportunidad de vender aquella casa y tuve que aprender la lección a la fuerza y a las duras, ¿no? Porque esto es un negocio emocional. Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado con las palabras que dicen o los propietarios. Empiezan a decir los propietarios, ¿qué es lo que aquí había antes y la pared aquella la tumbé? Eso no le importa al señor que está comprando, sino para el propietario sí, por supuesto, porque él pasó ahí 25 años
Y yo, por ejemplo, describiendo mi casa en la cual he vivido 40 años, ustedes se imaginan, cuando la voy a mostrar empiezo a echar todos los cuentos y tal, y resulta que el que quiere comprar no le interesa nada de eso. Así que ese es el profesionalismo que nos debe diferenciar. Vamos a ver ahora 4 cosas rapiditas por qué un agente asociado fracasa. Son 4 cosas: expectativas irrealistas, agotamiento, insuficiente, capital de trabajo y trabajo a tiempo parcial. Primero, los agentes asociados, la primera cosa que les decimos es cómo vas a armar tu base de datos. La base de datos la vas a armar ¿con qué? Con tus familiares, con tus amigos, con todos los que tú quieres tener cercanos. Y entonces la gente empieza a promoverse y la gente le dice, oye Héctor, te voy a comprar, sí, yo te voy a dar mi propiedad, yo te voy a dar la mía. Y resulta que es puro aguaje, porque nadie nos quiere creer, porque antes nosotros éramos, como hay en todos lados, médico, o eras abogado, o eras ingeniero, o eras albañil, o lo que fuera, pero tú no eras vendedor de muebles. Por tanto, tus amigos y tu familia, que te quieren mucho como persona, no necesariamente te van a querer muchísimo para darte las propiedades. Entonces es bien riesgoso pensar que sí, que vas a captar 30 propiedades. Mentira, porque no te las van a dar. Así que esa es la primera cosa. Crees que vas a reunir 30 propiedades, 20 propiedades, y es mentira. Expectativas irrealistas. Segundo punto, agotamiento. Este punto es bien importante porque en las láminas, en la versión de las láminas esta completa, se expone que hay una persona para poder lograr este negocio. Cuando arranca, tiene que estar de 6 a 2 años dispuesto a trabajar hasta los sábados y domingos. Porque si no lo haces, no logras sembrar ese campo enorme de las relaciones y de las personas que vayas a poder tú venderle a su propiedad. Por tanto, el que crea que aquí va a hacer la cosa livianita, está listo y se va a agotar y en el camino se queda. Tercero, insuficiente capital de trabajo. Quiere decir esto que cuando nos metemos en este negocio facturamos, pero vamos a facturar con muy buena suerte a los 3 meses y normalmente a los 6 meses. Por tanto, si no tengo capital de trabajo, caigo en la desesperación, se me agotan los recursos y empiezo a hacer lo que viene en la lámina siguiente, que es que empiezo a buscar a ver qué cosas voy a hacer para producir dinero. Entonces, ese señor que no se da cuenta de que el agotamiento no le permite seguir, se pone a hacer lo que estaba haciendo antes o empieza a hacer, no, sí, porque es que yo estoy en el área inmobiliaria, pero también tengo una oficina que vende churros y tengo otra cosa que estoy también, tú sabes, con unos salchichas que estoy procesando, me las hacen en maquila, yo las vendo, y los fines de semana a veces hago unas parrillas y llevo catering a la gente para, listo. Ese señor no llega a triunfar en este negocio. Y aquí valga la cuña, no hay ninguna actividad como esta nuestra que sea comparable en el tiempo de preparación y de formación que nosotros necesitamos, porque sí se puede llegar a producir muchísimo si usted es un médico cirujano de operaciones de cirugía plástica y puede producir lo que produce un top producer de esos que van allá a Las Vegas. Ahí se pueden comparar, pero de resto, esta oportunidad que nosotros tenemos como corredores de hacer de verdad de esto una empresa fabulosa es si seguimos las recetas que uno se obstina de repetirlas, pero si no las seguimos, no llega. La misión entonces de un agente asociado, y vamos a apurarnos porque ya tengo demasiado tiempo aquí hablando con ustedes. Vamos a ver cuál es. Ese es el propósito de que ustedes deben entender, que lo hablamos al principito, lo vamos a rematar ahorita. Esto es tu negocio. Esto tienes que tener claro que si te vas a meter a ser agente inmobiliario es porque este es el negocio de tu vida. Necesitas acciones, necesitas saber qué es lo que tú quieres, cuál es el propósito de tu existencia. Te tienes que preguntar si a ti te gusta servir a los demás, entregarte de cuerpo entero a los demás con cabeza. No es que yo voy a ser la hermanita de Calcuta, ya, con mi amiga, ¿cómo se llamaba? La Madre Teresa de Calcuta, sino que vas a ser una persona ejecutiva, vas a ser una persona que tiene que tener muchísima creatividad,
pero que vas a dar el mejor servicio del mundo, porque tu misión debes tenerla por escrito clarísima. Entre ellas, por ejemplo, aquí están varias explicaciones que les copié aquí para que vieran. Yo atiendo usando tecnología. Estas son descripciones de verdad de agentes que se definen, brindándoles el tipo de servicio que ellos esperan en un agente asociado moderno de bienes raíces. Si se consideran de alta tecnología, ese es el agente con el cual tú quieres trabajar. Otra, el propósito mío es para vender a clientes en Caracas. En Caracas. Yo reduciría eso a en Caracas, norte, sur, este, oeste. O en las urbanizaciones de tales y tales y cuales. Me especializo en ayudar a compradores de otros países. Ajá, entonces yo he hecho negocios internacionales, dedicándole un 5% de mi tiempo, que ha sido maravilloso, porque les hablo de antes, pues cuando uno llegaba y recibía un cheque de $1,500, $2,500 por una operación que hizo otro señor que yo contacté todo, es muy sabroso. Y 5 o 10% de tiempo es suficiente para que uno logre abrir los canales. En fin, escribir las metas para saber exactamente qué es lo que yo quiero. Este tema evidentemente es bien importante y muy necesario para poder saber para dónde voy. Si yo no tengo metas y yo este año, el año 2019, hice $10,000 y digo, oye, qué bien, ¿cómo te fue, Héctor? Oh, bien chévere, hice $10,000, sí. ¿Y te fue muy bien? Sí, sí, claro. ¿Y cuánto aspirabas tú? Bueno, yo estaba dándole pues para ver si me iba bien, ¿sabes? Pero con eso me fue muy bien, apreté un poquito aquí. Si no tengo la meta clara, si no sé qué es lo que yo quiero, cuántas propiedades voy a necesitar vender para poder obtener lo que yo quiero, qué cosas voy a captar para poder lograr lo que yo quiero. Porque si ustedes le dan, como yo decía cuando daba clases de mercadeo, palo a tomo gote, pues ustedes le dan palo a tomo gote y no llegan a las metas. ¿Por qué? Porque en las metas le va a venir cosas que ustedes no deben atender, sino que deben referir. Cuando eso no se entiende y cuando eso se sigue peleando con eso, porque a veces, y yo fui uno, yo arranqué este negocio en el 2005 y me tomó, yo les diría que como 4 años, 5 años, entender esto que les estoy diciendo yo y cambiar en mi cartera personal. Y empecé entonces a decirle a mis amigos que no estaban dentro de mis planes, te voy a referir a fulano. No, Héctor, es que yo quiero que tú me atiendas. Yo te voy a estar ayudando, yo voy a estar pendiente, pero yo no te voy a atender. Y entonces me decían otros colegas, ¿pero vas a quedarte sin esa propiedad? Sí, porque esa no es la que yo quiero, porque esa no es la que está en mi plan de negocio. Esa la voy a atender con el referido que sí lo va a hacer mejor que yo. Así que el no tener metas nos lleva a andar en un barco sin realmente norte, ¿no? Y las metas deben estar dirigidas no solamente en mi carrera, sino mis metas espirituales, mi salud, mi familia, mis medios sociales, mi recreación. Todo tiene que estar bien organizadito para que yo tenga una vida íntegra y plena, porque el tiempo se pasa, señores, y uno voltea para atrás y dice, yo no lo hice. Y a veces ya no hay cómo devolverse. Así que si no lo tienen claro qué es lo que quieren, yo ahorita, por ejemplo, en esta pandemia, ¿saben qué he retomado? Una cosa que empecé en la universidad hace 40 años, que fue francés. Y entonces mi mujer se burla de mí, pero ando con mi celular, se llama Duolingo. Y ando con el celular y bonjour, monsieur, ¿cómo ça va, mademoiselle? Va bien, monsieur. Y eso me da la nota de la limpieza mental, porque es un sueño que estaba ahí, era una parte, pero nunca la puse en mi lista de metas. Entonces, nunca aprendí a hablar francés perfecto, ¿no? Así que esas son las recomendaciones. Y el séptimo y último punto de esta tarde es el plan de marketing. Por supuesto, lo que vamos a hacer aquí es darles una pincelada. He estado en este tiempo, como hemos hablado aquí, hay tantas instrucciones y tantas cosas que nos han dado. He ido incursionando mucho más profundamente en la parte de la elaboración de los posts, de los contenidos, de los storytelling, de los, ¿cómo se llaman esto? Los copyright, de toda esa cantidad de terminología y esa cantidad de ciencia que hay en la parte de Seth Godin. Por cierto, aquí estando en México, cuando llegué, hice unos contactos con esa gente que alquila oficina que se llama WeWork y tuve la oportunidad maravillosa de dar una charla en un espacio, en un recinto abierto, a 5 personas que tenía como invitados y a los que iban pasando por allí.
Y empecé con esos, de las 5 personas fueron 4. Y cuando me di cuenta, terminando la charla, que la di en 45 minutos, de un resumen de un libro de Seth Godin, tenía allí yo como a 25 personas. Aquel venezolano hablándole a ese puño de mexicanos allí, tratando de usar las S para que no me vieran así tan venezolano. Y tampoco tan, mi mujer se pone brava porque dice que me pongo a imitar a Cantinflas. Y entonces pues uno habla así con las S, entonces dice, van a creer que te estás burlando, Héctor. Y resulta que no me estoy burlando, sino estoy tratando de hablar bien como hablan ellos con las S. Así que el plan de marketing va a ser para nosotros una herramienta, así como dijimos antes de la parte de planificar, de hacer mi meta, el hacer el plan de mercadeo es lo principal para nosotros. Nosotros somos una unidad no de venta, somos una unidad de mercadeo que termina en un proceso que es muy largo y que conlleva a una venta que se materializa en el registro. Pero nuestro trabajo es mercadearnos, es decir, que yo tengo en estos 15 años y 15 años en RE/MAX, tengo una posición y un puesto en la mente de todas las personas que están en esta organización en Venezuela y en algunos otros países, pues como por algún poquito que he hecho en Colombia, algún poquito que he hecho en Estados Unidos. Y eso es el producto de mi mercadeo, el saber que debo hacer cosas que ayuden a los demás para yo posicionarme en su mente. Y después, aquí esta lista no las vamos a ver porque esta es la lista enorme de la cantidad de cosas que tiene que tener un agente asociado. Y estas cosas, estas herramientas que están descritas aquí, como los letreros, como las agendas, como los mapas, las tarjetas, las tablas de amortización en los casos de los créditos hipotecarios, tarjetas de agradecimiento, tarjetas de contacto, cajas de cerradura que no sé, aquí no sé, allá en Venezuela no se usa, pero aquí las vi en estos días que estaba visitando unos apartamentos, que también estoy haciendo aquí algunas cosas en Airbnb, he hecho algunos contactos, algunas operaciones ahí pequeñas que las he hecho. Airbnb guarda la llave en una cajita con una combinación, que a nivel de las barbaridades que pasan en nuestro país, de repente se llevan la cajita, pero aquí la cajita la respetan y tiene que tener la llave para mostrarla. Ahí está la cajita, uno pone la combinación, saca la llave y entra uno a mostrar la propiedad. Bueno, todas estas cosas, teléfono inteligente, computadora, formularios, todas estas cosas derivan, ahí hay 24. En 24 por 5, como en 100 actividades que tenemos que hacer todos los agentes, todos los días, de manera rigurosa para poder mantener esta actividad maravillosa de servicio a los demás y para que la caja suene al final. Así que bueno, hasta aquí llega la presentación. Les deseo muchísimo éxito. No sé si quieren ahora, le devuelvo el control a nuestros amigos de Realty y mi agradecimiento por su escucha y por el rato que me han brindado acá. Bueno, esto, ¿verdad que, bueno, inmensa estas felicitaciones y muchísimas gracias porque de verdad que el aporte es brutal, ¿no? Hay que quitarse el sombrero sobre toda esta experiencia, ¿no? Que uno siempre quiere acumular y yo sé que para todos los muchachos les va a servir muchísimo, ¿no? Tú sabes que yo tengo una pregunta, ¿no? Muy simple, ¿no? Muy simple la pregunta, pero quizás muy complicada la respuesta, que uno en el día a día lo ve. ¿Por qué es tan difícil seguir la receta? ¿Qué crees tú que es la clave para seguir esa receta? ¿Por qué es tan difícil si la receta está ahí? Porque incluso nos pasa a nosotros como dueños de oficina, pues también tenemos una receta y nos cuesta muchísimo evolucionar para que eso empiece a manejarse bien y por supuesto los agentes también. ¿Por qué es tan difícil? Muy buena, Humberto, tu pregunta es realmente muy buena. ¿Sabes que las preguntas, cuando uno se las hacen así, es bien interesante porque uno el cerebro empieza como que a darle vuelta a toda esa cantidad de ideas que pueden haber en torno a esa pregunta. Yo creo que la respuesta es la siguiente, fíjate. Cuando uno se mete a este negocio, empezamos por la primera parte, que yo hoy también la usé, la palabra de emprendedor. Un emprendedor tiene muchísimas definiciones, por supuesto, pero un emprendedor es una persona que está acostumbrada a resolver, que está acostumbrada, hecha para resolver
cualquier tipo de dificultades, no importa el peso específico que tenga, no importa cuán complicada sea, una persona emprendedora resuelve y llega al destino. Entonces, cuando uno, por definición, es un agente asociado, es un broker o es un dueño de territorio de una franquicia, como es el caso de nuestra querida Rimas, por definición somos personas muy libres y que queremos hacer lo que nos da la gana porque somos creativos, porque somos insistentes, porque somos exploradores. No sé si oyeron al brasileño esta mañana cuando le dijo que a una semana de haber firmado el contrato con Rimas iba a ser su globo amarillo y verde como la bandera de Brasil. Entonces, ahí está una franquicia de un territorio de ese tamaño y el señor confiesa que él era tan brillante y tan inteligente que iba a cambiar el globo de Rimas porque a él le pareció que se veía mejor amarillo y verde. Ahí está la respuesta. Nosotros nos dicen, nos indican, nos enseñan los manuales, los leemos, nosotros se los repetimos a los corredores y por eso, entre paréntesis, yo empecé aquí en Rimas, pues ya de 50, entonces la vida pues no me va a dar tanto tiempo para poder hacer todas las cosas que en este momento he comprendido y cada día comprendo más y mucho mejor y más transparente de que ahí está la receta. Entonces, el que logra agarrar la receta, bueno, para confesarte, yo no sigo recetas de cocina, sino que yo me inspiro en las recetas de cocina. Yo hago un plato, entonces dicen, échale tal cosa, póngale tal, y yo agarro y voy, no, yo le voy a poner esto. Y total que todos me quedan muy ricos, pero no los puedo repetir, porque no sigo recetas. Entonces, cuando uno entiende que para este negocio hay un decálogo, hay unas reglas y unas normas que han producido y producen éxito rotundo, porque cuando uno está en Las Vegas y sale un tarajallo de eso por allá y se lleva una banda de esas y se lleva el cinturón porque el señor se metió $3,5 millones de honorarios. Brutal, brutal. Entonces uno dice, perro. Por eso fue que empecé con la cifra. Eso es el 5% de los que somos. Quiere decir que hay un 5% que entiende todo esto bien y lo practica y lo practica, porque esa es la otra técnica, ¿no? Cuando una obra de teatro sale bien, cuando has hecho ensayos suficientes para poder presentarte y hacer aquello bien. Esta charla que les he dado yo hoy, si Dios quiere, cuando las estemos dando y la demos una vez al mes, cada 15 días, lo que fuere, va a ser mucho más rica y va a ser mucho más sabrosa. ¿Por qué? Porque habré practicado, habremos hecho preguntas y así es la única manera, Humberto. Pero muy buena tu pregunta y te la agradezco muchísimo porque permite inspirarse en muchas cosas. Mira, tenemos a Roberto Otero, uno de nuestros agentes, que levantó la mano. Roberto, vamos a... Pero antes que nada, antes de pasar a Roberto para que converse, quiero darle de verdad la bienvenida a el broker de Rimas Selecto, Ernesto Adrianza, que está aquí acompañándonos el día de hoy también. Bienvenido, Ernesto. Hola, ¿cómo estás, Mercedes? ¿Cómo estás, Héctor? Saludos a todo el equipo de Rimas Realty Group. Bueno, yo bastante complacido de estar con ustedes compartiendo hoy. Hemos estado trabajando fuerte, Héctor y todo el equipo que está conformando el comité de formación, con ganas de seguir brindando conocimiento y de seguir interactuando con esta espectacular red. Me encantó la presentación de Héctor. Y bueno, yo en particular quería compartir algo, ¿no? Algo que preparé para ustedes, ¿no? Y inclusive hasta para mí mismo. Es como que pantalla, no sé si ¿se ve? Sí, se ve. Se ve. Ok, bueno, 2020 no es un año, no es un cambio de año, es un año de cambio, no, nos dio la vuelta, ¿no? Completamente. 2020 parece que viajamos 10 años en el futuro, se nos adelantó este futuro para el que nos estábamos preparando. Sin duda al principio, bueno, esto generaron miedo, ¿no? Alertas, miedo, emociones que todos sentimos, ¿no?
Luego pasamos por esa fase de incertidumbre, de saber qué vamos a hacer, cómo vamos a lograr salir adelante de toda esta situación. Luego con la fase de enojo, al sentirnos impotentes, al ver que no es algo que no podemos controlar nosotros, que no está en nuestras manos, sino en manos, bueno, de Dios, ¿no? Por otro lado, nos preguntamos entonces si verdaderamente estamos listos, si nos sentimos listos para poder enfrentar esta situación. Pero resulta que nos venimos preparando para esto desde hace muchos años. Y como muestra de ello, bueno, solo por un segundo, desde hace muchos años se prepararon para el teletrabajo, para las clases online, para la telemedicina, para las videollamadas. Es algo que siempre estuvo con nosotros desde nuestra infancia. Estamos viendo cómo esta familia se adaptó a todas esas condiciones de vida, a todos sus equipos, ¿no? Nunca dejaron de trabajar, nunca dejaron de hacer deporte, de estar sanos, de la medicina, de hacer videollamadas, de trabajar. Ernesto, te quedaste ahí paralizado. Ernesto se fue por un momento. Oye, se le fue con la emotividad. Lo perdimos. Pero tenemos aquí a Roberto Otero que tiene en la mano alzada. Ya llegó. Ya te damos la chance, Roberto. Ya te damos el chance, Roberto. Cuéntanos, Ernesto. Bueno, entonces, en resumen, pues, hay una forma de poder lograrlo, hay una forma de poder salir adelante en medio de toda la situación, que es juntos, es trabajando juntos, es hacer equipo, es viendo qué le está funcionando a la colega que tal vez a mí no me esté funcionando, es compartir precisamente esas inquietudes con su broker y que ese broker comparta esas inquietudes con su director máster y este director máster con su director regional, y así sucesivamente se hace una cadena y poco a poco vamos a encontrar esa respuesta. Ya desde acá, desde Maturín, las otras oficinas que están acá en conjunto con Rimax Selecto ya están empezando a cerrar las transacciones, ya estamos empezando a hacer trabajos en conjunto. Estoy completamente seguro que ustedes ya en el centro del país también lo van a hacer y les va a ir excelente. Yo por ahí me comprometí con Mercedes también a brindarles una formación en algún momento, cuando ella lo disponga, y nos vamos a ver sin duda y vamos a compartir también buenos momentos. Felicidades para todos. Gracias por la invitación. Mil gracias, Ernesto, de verdad que sí. Mira, tenemos aquí a Roberto Otero que quiere hacer una pregunta. Roberto, ¿estás por ahí? Estamos escuchándote acá. Roberto, no está. Sí, por aquí estoy. Ahora sí, ahí sí. Ajá. Dime, Roberto. Sí te oímos, Roberto. Buenas tardes. Hola, bueno. Levanté la mano porque muchas cosas que usted dijo en este webinario son muy importantes y que indiscutiblemente tenemos que seguir los patrones, tenemos que tener lo que usted dice, un orden y unos pensamientos muy claros sobre cómo desarrollar el negocio. Y de paso, para felicitarlo por su posición, que estuvo muy buena, muy sencilla, pero muy contundente. Y también la mano la levanté precisamente en el momento en que usted preguntó que quién hacía algo, y que el comentario fue, no hubo nadie que contestó, que levantó la mano. Entonces yo levanté la mano en respuesta a que usted hizo la pregunta de quién hizo tal cosa. ¿Me explico? Pero sí, de verdad que muy interesante y muy bueno la explicación en los primeros capítulos de lo que estamos viendo ahorita. Muchas gracias por su presentación, estupenda, y los consejos son muy buenos, que hay que seguirlos. Gracias. Gracias, Roberto. Gracias. Robert, Héctor, no te puedes ir sin antes contarnos el cuento del chino. Nos dejaste con esa incógnita. El cuento de la pizza. Bueno, este es un cuento sí, es una pizza. Es un señor, es una pareja que está en un hotel y de repente tienen hambre, ¿no? Y entonces llaman a la pizzería que está ahí por ahí cerca y le piden que por favor les traiga una pizza de esas sabrosas con 4 quesos y tal. Y
con un poquito de chorizo y de esto y aquello. Y le traen la pizza. Cuando traen la pizza, se disponen a abrirla y cuando la abren, que la agarran un pedazo cada uno, abajo se dan cuenta que hay como 5 billeticos. Y los 5 billeticos son nada más que 5 billetes de a $100 cada billete. Wow. Por supuesto, cuando ven aquello, el señor de ahí dice, oye, no, hay que llamar a la pizzería, hay que devolver esto, porque esto debe tener algún propietario. Llama al señor el número del que dice la caja, dice que echa el cuento, aquí me llegaban de traer una pizza, yo estoy en el tal sitio y tal, y nosotros queremos devolver este dinero porque este dinero no es nuestro. Ah, señores, espérese un momentico, ya va. Fulano, mire, ese es del cocinero, es que a él le encanta guardar siempre sus reales y los pone en las cajitas de la pizza. Y resulta que hoy el muchacho nuevo agarró la caja de la pizza y las embaló ahí. Pero ya va para allá una gente. Muchísimas gracias, señor, deme el nombre de la dirección y tal. Ok, anotan todo. Y cuando están colgando los muchachos en la pizzería dicen, oye, esto es increíble que alguien haya hecho esta cosa tan bella. Vamos, tráete el celular ahí, vamos a grabar a esto y sacamos un testimonial y así le hacemos publicidad a la pizzería y hacemos publicidad de que este señor es una persona tan honesta. Cuando llegan, se van los dos y un tipo en la moto y la cosa y llevan una luz, vamos a llevar la luz y tal, y en eso abre la puerta, tocan allí en el sitio, abre la puerta el señor y encuentra al muchacho con la cámara, con el teléfono y el otro con la luz y tal, para que salga bien y dice, ¿ustedes quiénes son? No, nosotros somos los de la pizzería, que venimos aquí y queremos reportar esto para que salga en todos los medios, porque usted verdaderamente ha demostrado que los venezolanos somos correctos y somos honestos. Y agarra el señor y empieza a decir, bueno, ustedes están locos, chicos. No ves que yo estoy aquí como una carajita. No vas a salir tú a sacarme a mi publicidad y que te voy a devolver. Total que les tiró la puerta encima y no lo dejó. Entonces ahí demostró que el señor era muy honesto, pero no era íntegro. Y allí viene una de las condiciones, eso lo estábamos hablando al principio, de las cosas del corredor. Que los corredores, yo recuerdo un cuento, lo voy a echar rapidísimo, de un señor que estaba en la oficina, que quería pertenecer como agente de la oficina. Y él tenía años vendiendo propiedades ahí mismo en la Torre Humboldt, donde yo tengo la oficina. Y el señor nos echa un cuento de un señor que le entregó una propiedad en Cumbres de Curumo y él la iba a vender. Entonces le voy a poner unas cifras que no me acuerdo si eran las ciertas, pero el señor me dice, y él quiere por la propiedad $1 millón. Y yo le digo, $1 millón. Sí, Héctor, yo fui, la vi, la revisé, tengo todos los documentos y esa casa la puedo vender yo en $2 millones. El señor lo que quiere es $1 millón, yo no sé por qué. Y yo dije, ¿qué vas a hacer? Bueno, la voy a vender en 2 millones y le voy a dar a él $1 millón. Y le digo yo, pero tú eres corredor. Sí, claro, yo soy corredor. Pero es que tu trabajo de corredor es servir al Señor. Eso que tú estás diciendo es un trabajo muy, muy respetable, pero de un comerciante. Que un comerciante lo que hace es eso. Ve un producto que lo venden en uno y él va y lo vende en 2. No, Héctor, yo lo voy a hacer. Entonces ahí lo sentamos y le dije, ¿cómo vas a hacer tú con el impuesto sobre la renta? ¿Cómo vas a hacer tú con el documento, la declaración del impuesto sucesoral del Señor cuando se fallezca? Todos los rollos que tú vas a producir, porque tú le vas a poner 2 millones y le vas a entregar a él 1 y vas a tener que pagar impuestos por 2. O sea, yo no sé cómo me vas a explicar tú a mí eso. Total que el tipo se molestó conmigo, se paró de la reunión y se fue. Y no, sí, por supuesto, no podía estar en la oficina porque un corredor inmobiliario es una persona que da un servicio. Si tú eres, hay ¿cómo se llama? Una situación muy delicada ahí cuando uno tiene información, que uno conoce a la persona, que uno sabe que esa persona está desesperada para vender, que sabe que vas a recibir lo que le des porque el señor está desesperado, porque fallecieron la familia o porque se fueron los hijos. Cualquier cosa de esa, nosotros tenemos información valiosísima. Por eso es que tenemos que ser íntegros. Por eso es que no podemos ser comerciantes, porque si uno se pone a ser comerciante, debe dejarla prestar de servicio. Pero tú tienes mucha información privilegiada, delicada, que hay que tener mucho cuidado cómo se usa. Así que ahí tienes el cuento de la pizza. Qué bueno que pregunté por el cuento de la pizza. De verdad que es muy valioso el trasfondo que trajo eso. De verdad que sí, me gustó mucho. Gracias. Mira, Héctor, sobre cuando tú hablas de la zonificación, claro, siempre el corredor cuando comienza en este mundo, evidentemente trata de buscar
digamos, su rol, pues, o su perfil, ¿no? Evidentemente eso tarda bastante tiempo en definirlo, pero siempre, por lo menos a los corredores, uno le dice, mira, trabaja sobre todo en la zona que tú conoces, por lo menos donde tú vives, ¿sí? Pero a veces, oye, a lo mejor yo vivo en una zona donde el precio o el ticket promedio no es tan bueno y de repente me tengo que migrar a otra zona, ¿no? Entonces, en base a eso, ¿cómo yo defino mi zonificación? Simplemente digo, mira, esto es lo que yo voy a trabajar y me dedico ya y no agarro más nada. Esa sería la idea. Ok, ahí hay un elemento del tiempo, ¿no? El corredor que entiende esto y lo acepta y lo logra ejercer más rápido, ese es el que, digamos, va a tener esa ventaja. El tiempo, acuérdate de lo que dijimos por ahí antes, el tiempo son 6 meses mínimo para que una persona logre hacer una operación. A veces hay milagrosamente 3 meses, pero 6 meses mínimo. Y para que la persona se convierta en un top producer, de verdad, tiene que tener de 2 a 5 años. Entonces, las personas que se dan cuenta de eso que tú acabas de referir más temprano, saben que si están trabajando en Santa Fe y le sale una propiedad en la urbanización Miranda, así sea buenísima, así sea de un primo, lo que tienes que tener es buen uso de la red, y más que tenemos precisamente 1.200 agentes en Venezuela, hay que hacer un buen uso de la red para yo no despegarme totalmente de la propiedad, pero darles ese referido a otro. Y yo le hago seguimiento, yo le hago... Mire, yo tengo una propiedad que una de las primeritas que vendía así en esas condiciones fue en Margarita, que resulta que había la asistente mía en aquel tiempo tenía una hermana que tenía una propiedad en Margarita y quería vender. Entonces la captamos sin ningún problema porque la señora no dudó y nos las entregó. Y empezamos a venderla con un referido allá. Y resulta que la persona que se le refirió pues no le paraba pelota, porque estábamos empezando, tampoco había tantos agentes en aquel momento. Y la persona no la trabajaba bien. Como a los 2 o 3 meses le dije a la persona que estaba en Margarita, le dije, vamos a cambiar las cosas. Vamos a tomar la propiedad mitad y mitad, no por referido, sino vamos mitad y mitad. Si tú consigues un comprador, la mitad es tuyo. Tú eres como un corredor agente. Y si yo lo consigo, te doy a ti, es un 20%, un 15% del negocio, porque yo conseguí comprador y tenía la propiedad. Bueno, Héctor, como tú quieras, porque esa propiedad no va a salir. A los 15 días conseguimos un comprador en la Torre Humboldt, que quería comprar la casa, el apartamento para vacacionar. Entonces tenía la propiedad captada y tenía el comprador. Y la vendimos con un error de procedimiento, porque resulta que en aquel tiempo era Banesco que no le había dado a la señora la liberación de la hipoteca. Y nos tiramos 5 meses en obtener la liberación de la hipoteca, pero logramos el negocio. Pero hicimos lo que hay que hacer. Tú no puedes atender. Para mí, Margarita era tan lejos en ese momento como hoy día, con todas las cosas que están pasando en Venezuela, que tú tengas Santa Fe y te dé una propiedad en la urbanización Miranda. Es prácticamente imposible ir por la gasolina, por todas las cosas que ustedes saben. Entonces, la gente que se dé cuenta de eso y se faje, mira, tú sacas la cuenta y tú dices, apartamentos de 20 pisos, apartamentos de 10 pisos, por 4 apartamentos por piso, son 40 pisos 40 apartamentos por cada edificio. Si tú agarras eso y te sumas 10 edificios, son 400 apartamentos que tú tienes. En 400 apartamentos tiene que haber un 10% que se está vendiendo, son 40. Si tú logras vender de esos 40, el 25%, haces 10 firmas de esos apartamentos que están allí. Entonces, realmente buscar en otra zona, porque me trajo una prima, porque es un amigo, por alguna circunstancia, es chévere, pero no hace falta, no hace falta. Hay que tener el valor, la determinación. Tú decías el agente nuevo. Cuando yo estoy de nuevo, tengo que escoger. Entonces, es verdad, no conozco si voy a vender galpones, no sé si voy a vender locales comerciales, no sé todavía eso. Entonces, la gente tiene que probar. En la oficina hemos tenido gente que de repente es residencial y capta un galpón. Bueno, ahí van a aprender y se van a dar cuenta en 3 meses, 6 meses, 1 año, si es que ellos sirven para vender galpones o no, porque van a tener tiempo suficiente para averiguarlo. Okay. Está empezando la gente, hay que dejarlo porque tiene que probar.
no hay otra forma. Hay agentes que se dan cuenta y dicen, oye, vale, el galpón vale 5 millones y me voy a ganar una tremenda comisión, pero yo no sé nada de esto, ni Claro. quiero aprender esto, porque yo me doy cuenta que, acuérdense que el residencial es como 85% de las ventas. Entonces, los que se quieren distraer en otras propiedades, que es válido, tienen que saber que están pagando un costo alto, pues, ¿no? Porque el probar les va a tomar 6 meses, 1 año, 2 años. No, Así que ahí la respuesta, Humberto, es que, bueno. Además que es un tema también de optimizar los recursos, porque si yo me quiero hacer un nombre o hacer mucha publicidad, no es lo mismo tratar de hacer publicidad en toda Caracas que hacer una zona específica, porque entonces el recurso lo destino, lo administro mejor en un solo sitio. Y me es más fácil que me conozca en una urbanización que en toda Caracas, ¿no? Es un tema también de publicidad y de recursos, ¿no? Héctor se quedó. Ajá. No, así es. Así es. Acuérdate de la frase, de la sillita que puse yo ahí. Tú tienes que ser el rey de esa zona. Ustedes me contaban que tienen en Manzanares agente, uno en el oeste y uno en el este. Así es, así es. Y el que está en el este, y están al lado, uno al lado del otro, pero es que son muchísimas propiedades. Y si yo no me hago el barrido de todas esas propiedades, si no me doy a conocer en el kiosco, yo me acuerdo mucho de ahí están los 2 kioscos, eso. Yo he tenido agentes ahí en esa zona y los tipos se especializaban en el kiosco. O sea, el kiosco del al lado tenía otro agente y tenía otra publicidad que ponía el otro agente en el otro kiosco. Bueno, porque uno está en el este, el otro en el oeste. Ese es el tema. Por ahí es que tenemos que compartir y sectorizarnos, zonificarnos, porque ese es uno de los grandes secretos de este negocio es ese. Perfecto, perfecto. Bueno, no sé si hay otra persona que quiera hacer una pregunta y que aprovechen, porque esto no es todos los días tener a Héctor a la disposición de las preguntas. Y con estas palmeras aquí así. Ah, no, imagínate. No, por favor, por favor. Me falta la piña colada. La tengo aquí, tengo. No, ya está abierto. Salud. ¿No? No, Roberto la acaba de levantar. ¿Sí? No, estaba abierto. Está cerrado. Ok. Listo. Diana. De verdad que muchísimas gracias. Este es un señor de muchísimos años de experiencia en nuestra marca, en RE/MAX, y lo tenemos hoy con nosotros, con sus palmeras y la playa. Él no cumplió la cuarentena, pero ahí está feliz, pues, esta parte también de su equipo acá con nosotros, y muy, muy enriquecedor. Como dice Humberto, la receta está y solo tenemos que seguirla, para que siempre todos nuestros platos queden igual. Es una buena atención al cliente. Y recuerden siempre, no son comisiones, son honorarios profesionales. Esto es una profesión a la cual amamos, queremos y nos vamos actualizando día a día. Esto que nos llegó con el coronavirus, donde estamos viendo muchos webinarios con mucha información, todos, absolutamente todos estamos practicando en ello. Hay mucha, como decía Ernesto, ya desde que me imagino Ernesto de tener como mi edad más o menos, porque veía a los supersónicos, entonces ya estábamos claros cómo iba a ser el futuro, y bueno, nos llegó el futuro así. Muchos no sabíamos que existía Zoom, pero de repente no le dábamos la importancia, o decíamos, bueno, Zoom, un webinario. Ahora ya sabemos cómo poner estos fondos, ya sabemos cómo convocar reuniones, ya sabemos muchísimas cosas porque nos ha llevado. Entonces, ponerle las ganas, porque definitivamente, como lo veíamos en el webinario esta mañana del señor de Brasil, a nosotros no nos va a superar la tecnología, sino los corredores inmobiliarios que sí se actualicen con todo esto. Entonces, muchísimas gracias, Héctor. Bienvenido, Ernesto. Y nos seguiremos viendo en cada una de estas charlas. Roberto está bien levantando la mano otra vez. Roberto está... Roberto, te pasamos Cuéntame. Para que puedas conversar. Cuéntanos. Yo he visto al señor Héctor en todos los webinarios que él ha participado. Y me llama la atención porque tengo entendido que él vive en México, en Ciudad de México.
¿Verdad? ¿Cierto o no? Sí, está en Ciudad de México. ¿Aló? Héctor. ¿Verdad? Cierto. Ok. Entonces, él es venezolano y me gustaría saber qué playa es en la que está él ahorita, ¿verdad? Porque siempre está en la misma playa y tomándose su agüita, que digo yo que es agüita, pero bueno, con muchos sabores. Ahora, ¿en qué playa es esa película? Esta playa yo no sé de dónde salió, pero es un video, ¿no? Que estaba Sí, aquí sí, sí. en el Zoom mío, apareció ese video. Pero esta playa no sé exactamente de dónde es. Sí sé que ha producido muchísimas envidias. Sí, por supuesto, porque De la parece mía. una de las playas nuestras. Parece Sí, nuestra, sí, señor. parece nuestra, parece del Sí, sí. oriente, de por allá de Bueno, Cumaná, Playa aquí en Colorada. playa, Por ahí sacaron estos días a Playa Colorada y sacaron bueno, que fue Gladys Chacín, la que sacó a Garapito, Playa Colorada, Playa ella es Medina, una de las... Pulpuy, Playa Medina, Pulpuy, el Poco Zancudos también. Okay. Bueno, Ella está picada por eso. de verdad, muchas gracias por su intervención, buenísimo. La parte del Fire Up está bastante resumida en la primera parte, de verdad que lo felicito. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, La playa esta no sé dónde es, ¿verdad? No sé dónde es. Pero nosotros aquí en México, que nos han dado esta recepción, aquí estamos en la isla más chiquita que nos ha brindado apoyo acá mientras estamos por este país. Es una ciudad es un país muy hermoso, tiene un país que tiene una cantidad de cultura y cantidad de distintos rasgos étnicos que de verdad uno no se cansa de aprender y de disfrutar Claro, de este sitio. Pero aquí las playas... por ahí tiene la ribera mexicana también, tiene Acapulco, tiene Cancún, tiene Puerto Yo Vallarta. conozco Cancún es muy bello desde el punto de vista de la inversión que hicieron allí. Pero las playas de Cancún no tienen nada que ver con nuestras playas. Ninguna de esas playas. Acapulco tampoco. Pues que las playas nuestras caribeñas, esa costa nuestra de arriba, del norte de Sudáfrica, define unas playas que no, Santa Fe, Playa Copey, yo de muchacho iba mucho a Zacarupa. Nada más montes en la carretera Puerto La Cruz, Cumaná y de allá para abajo, para el barranco, y que es lo que no lo ve en ninguna parte, en ninguna parte ni en Niza, del mundo. ni en la costa francesa, ninguna Yo de he esas estado en Brasil, por ejemplo, en Río de Copacabana. Janeiro. Bueno, tiene Copacabana, tiene un pedacito así, pero esa belleza que nosotros tenemos no la puso Papá Dios ahí nada más para nosotros, y eso lo decimos aquí en este recinto muy privado. El mundo debe saberlo. Es así, es así. Bueno, mil gracias, Héctor, por tu valiosa colaboración el día de hoy. Gracias por haber aceptado esta participación el día de hoy. Oye, Ernesto, mil gracias, mil gracias. Y por todos los chicos que escucharon aquí, bueno, esta excelentísima presentación que hizo Héctor, y bueno, agradecida, mil gracias. Bueno, y que se repita, como se dice, la cosa buena hay que repetirla. Con Ernesto también tenemos que hacer un... Amén. Así será, así será. Gracias a ustedes por la invitación. Te tenemos en la mira, Ernesto. Para la próxima vas a venir. Bueno, cuando gusten. Lo más que tenemos es tiempo. Es así. Bueno, señores. Bueno, encantado. Pues. Encantados a cada uno de ustedes por estar aquí. Saludos. Encantado. Muchísimas gracias por la invitación y un gran abrazo a todos. Hasta luego. Gracias.